Hay un patrón en la historia militar que ha destruido a 3 potencias mundiales en los últimos, digamos, 600 años. Y ahora mismo, en 2025, Estados Unidos está siguiendo ese mismo patrón. Etapa, derrota por derrota. Casi como si estuviéramos siguiendo el mismo guión que llevó a la catástrofe todas las veces anteriores. En el 378 después de Cristo, Roma tenía el ejército más temido de la tierra. Las legiones eran invencibles. Habían conquistado 3 continentes. Ningún ejército podía hacerles frente. Entonces, en la batalla de Adrianópolis, sufrieron una única y catastrófica derrota. En 32 años, Roma fue saqueada. El Imperio de Occidente colapsó 70 años después. El ejército invencible se había convertido en un chiste. En 1940, Francia tenía el ejército más grande de Europa. La línea Maginot era impenetrable. Los generales franceses decían que su ejército era el mejor del mundo. Entonces, Alemania invadió en 6 semanas. Eso es lo que tardó en destruirse el mito. El ejército francés, que todos creían invencible, fue derrotado tan completamente que Francia se convirtió en un estado títere de la noche a la mañana. En 1979, la Unión Soviética era una superpotencia. Poseía armas nucleares, el ejército más grande de la Tierra y décadas de dominio militar. Invadieron Afganistán pensando que llevaría meses. 10 años después, se retiraron humillados. A los 2 años de esa retirada, la Unión Soviética dejó de existir. La derrota militar desencadenó el colapso de todo el imperio. 3 veces. 3 superpotencias militares, 3 colapsos completos, todos siguiendo la misma secuencia exacta. Y esto es lo que debería aterrarte en el ejército de Estados Unidos, que ha dominado los conflictos mundiales durante 80 años. Está mostrando todas y cada una de las señales de advertencia que aparecieron antes de esos 3 colapsos. No estamos al principio del patrón, estamos en la etapa 4 de 6. Esta es la misma etapa en la que el mito de la invencibilidad de Roma se hizo añicos. La misma etapa en la que se reveló que el ejército de Francia estaba hueco por dentro. La misma etapa en la que la reputación militar de la Unión Soviética murió en las montañas de Afganistán. Esta es la historia de cómo los imperios pierden su ventaja militar, de cómo la reputación perdura mucho después de que la capacidad desaparece y de por qué todas las señales de advertencia dicen que ha llegado el turno de Estados Unidos. Antes de repasar el patrón, necesitas entender cómo es realmente el declive militar, no en teoría, sino en la práctica, lo que significa cuando el ejército de una superpotencia muere. El colapso militar no empieza con una derrota en el campo de batalla, empieza con un debilitamiento interno en recortes de presupuesto disfrazados de eficiencia, problemas de reclutamiento atribuidos a la cultura, equipos que envejecen mientras las adquisiciones se estancan. La calidad del entrenamiento disminuye mientras se rebajan los estándares. Al principio, el declive es invisible. El ejército todavía tiene bases en todas partes. Todavía tiene armas avanzadas. Los generales todavía dan discursos llenos de confianza. Los aliados todavía confían en las garantías, pero bajo la superficie, los cimientos se están pudriendo. Luego, llega el momento de la verdad en un conflicto que expone la brecha entre la reputación y la realidad. Una derrota que no debería haber ocurrido. Un enemigo que no debería haber ganado. Y de repente, el emperador está desnudo. Ahí es cuando el patrón se acelera. Los aliados empiezan a buscar alternativas. Los enemigos ponen a prueba los límites. Cada compromiso se convierte en un interrogante. El ejército, que una vez garantizó la seguridad, se convierte en una carga. Y el imperio, que se construyó sobre la proyección de fuerza, descubre que ya no puede proyectar fuerza. Eso no es teórico. Eso es lo que le pasó a Roma, a Francia y a la Unión Soviética. Y sucedió porque cometieron exactamente los mismos errores que estamos cometiendo ahora. Creyeron que su fuerza militar era permanente. Dejaron que su preparación decayera mientras mantenían las apariencias. Confundieron reputación con capacidad y solo se dieron cuenta de la verdad cuando era demasiado tarde para solucionarlo. Veamos cómo sucedió realmente 3 veces, de la misma manera exacta. Empecemos con el modelo original en Roma, del 350 al 410 después de Cristo. Durante 400 años, las legiones romanas fueron imparables. Conquistaron la Galia, Britania, Egipto, Judea, Grecia, Hispania, el norte de África. Cualquier reino que desafiara a Roma era destruido. La legión
era la fuerza militar más avanzada del mundo antiguo, caracterizada por soldados profesionales, equipo estandarizado, disciplina de hierro y tácticas brillantes. Para el 350 después de Cristo, Roma controlaba todo, desde Escocia hasta Siria, 3 continentes, 60 millones de personas. El ejército era la base de ese poder, pero bajo la reputación, las legiones se estaban muriendo. El ejército había estado en su apogeo en el 117 después de Cristo, bajo Trajano. Para el 350 después de Cristo, llevaban 200 años en declive. Pero nadie quería admitirlo. Esto es lo que estaba pasando internamente. Roma ya no podía reclutar suficientes ciudadanos. El antiguo sistema, donde los ciudadanos romanos servían en las legiones, se había roto. La ciudadanía se había extendido a todos en el imperio. Lo que suena a generoso, pero destruyó la cultura militar. ¿Por qué un granjero de Egipto lucharía por Roma? Así que Roma hizo lo que todo ejército en declive hace: bajaron los estándares, reclutaron bárbaros en tribus germánicas, godos, hunos, cualquiera que quisiera luchar. Para el 350 después de Cristo, más de la mitad de las legiones de Roma eran mercenarios extranjeros que no sentían lealtad a Roma. La calidad del equipo disminuyó. El antiguo equipo estandarizado que hacía efectivas a las legiones era demasiado caro. Las armaduras se hicieron más ligeras, el entrenamiento se acortó. La disciplina se debilitó, pero la reputación de Roma se mantuvo. Cuando el ejército de Roma marchaba, los enemigos todavía se retiraban. El recuerdo de la invencibilidad romana estaba haciendo el trabajo que antes hacía la capacidad real. Luego, llegó el 9 de agosto del 378 después de Cristo, la batalla de Adrianópolis. El emperador romano de Oriente, Valente, se enfrentó a un ejército godo en Tracia, la actual Turquía. Para el 410 después de Cristo, solo 32 años después, Alarico el Visígodo saqueó Roma. En la ciudad, que no había sido conquistada en 800 años, cayó en 3 días. El Imperio Romano de Occidente se tambaleó durante otros 66 años, pero el ejército estaba acabado. Para el 476 después de Cristo, Roma no podía desplegar un ejército. Los señores de la guerra germánicos lo controlaban todo. El imperio que se había construido sobre el dominio militar colapsó, porque el ejército había muerto. El patrón en apogeo. Declive interno oculto por la reputación. Una primera gran derrota que expone la realidad. Una cascada de derrotas posteriores. Y, finalmente, el fin del imperio. Ahora, avancemos 1360 años en Francia. 1940, después de la Primera Guerra Mundial, Francia tenía el ejército más fuerte de Europa. Habían luchado contra Alemania hasta un punto muerto durante 4 años. Habían ganado, los generales franceses eran celebrados, el ejército francés era masivo, bien equipado y experimentado. Para 1939, Francia había construido la línea Maginot, un sistema de fortalezas en la frontera alemana que se suponía que era impenetrable. La estrategia militar francesa se basaba en la defensa, el desgaste y la creencia de que Alemania no podría abrirse paso. El resto de Europa miraba a Francia y veía invencibilidad. Gran Bretaña confiaba en la fuerza militar francesa. Polonia confiaba en las garantías francesas. Bélgica creía en las promesas francesas. Pero por debajo, la reputación estaba intacta mientras la capacidad estaba en declive. Esto es lo que estaba mal. La doctrina militar francesa no había evolucionado. Todavía planeaban luchar la Primera Guerra Mundial de nuevo, con defensa estática, movilización lenta y guerra de desgaste. Ignoraron las lecciones de la guerra mecanizada. Tenían tanques, pero los dispersaron en roles de apoyo a la infantería en lugar de concentrarlos. La teoría militar alemana había evolucionado en Blitzkrieg, con ataques rápidos y concentrados. Tanques agrupados en divisiones apoyadas por aviones, penetrando puntos débiles y rodeando enemigos. Velocidad, sorpresa y coordinación. Francia tenía más tanques que Alemania, más hombres, más cañones, pero tenían tácticas obsoletas, una estructura de mando lenta y un pensamiento rígido. El 10 de mayo de 1940, Alemania invadió. El mundo esperaba otra guerra larga y agotadora, otros 4 años de guerra de trincheras, como en la Primera Guerra Mundial, pero solo tomó 6 semanas. Alemania no atacó la línea Maginot, la rodearon a través del bosque de las Ardenas. El mando francés dijo que los tanques no podían moverse por ese terreno. Se equivocaron. Los panzers alemanes irrumpieron en Sedan,
Las defensas francesas colapsaron. En cuestión de días, Alemania había partido en dos a los ejércitos francés y británico. Los británicos evacuaron en Dunkerque. El gobierno francés huyó de París el 22 de junio. Francia se rindió en 6 semanas. El ejército más fuerte de Europa fue destruido en 6 semanas. No fue solo una derrota, sino un colapso total. La brecha entre la reputación y la realidad era tan grande que cuando quedó expuesta, todo el ejército se hizo añicos. Y esto es lo que importa para entender el patrón. No es que Alemania tuviera mejor equipo, Francia tenía tanques comparables y más hombres. Fue que la doctrina militar, el entrenamiento y la estructura de mando de Francia se habían deteriorado mientras su reputación permanecía. Habían estado viviendo de la gloria de la Primera Guerra Mundial durante 20 años. Se creyeron su propia mitología y cuando se enfrentaron a un enemigo que realmente había innovado, descubrieron que su ejército era obsoleto. Francia nunca se recuperó como potencia militar. Fueron liberados por Estados Unidos y Gran Bretaña en 1944, pero el prestigio militar francés estaba muerto. Hasta el día de hoy, Francia es una potencia de segundo nivel que una vez fue una superpotencia. El patrón de nuevo Han, la reputación, perduró mucho después de que la capacidad decayera. Una primera prueba importante reveló la verdad. Siguió un colapso inmediato. Un ejemplo, Masan. La Unión Soviética, de 1979 a 1989, en el ejército soviético, en 1979, era masivo, en 5 millones de soldados. Armas nucleares. La Mayo era fuerza de tanques de la tierra y décadas de dominio militar en Europa del Este han. Cuando los soviéticos invadieron Checoslovaquia en 1968, la resistencia duró un día. La URSS parecía invencible. Estados Unidos todavía se estaba recuperando de Vietnam en China. Era débil. El ejército soviético era temido en todas partes. Luego, en diciembre de 1979, la Unión Soviética invadió Afganistán. El objetivo era simple: instalar un gobierno comunista amigo, estabilizar el país y retirarse en cuestión de meses. Debería haber sido fácil. Afganistán era pobre, dividido y tecnológicamente atrasado. Los soviéticos tenían tanques, helicópteros y armas modernas. La resistencia afgana tenía rifles viejos. 10 años después, los soviéticos se retiraron humillados. 15.000 soldados soviéticos murieron. Cientos de miles de afganos murieron. La guerra costó miles de millones y rompió al ejército soviético. Esto es lo que salió mal. El ejército soviético parecía fuerte en el papel, pero estaba hueco por dentro. El servicio militar obligatorio significaba que los soldados no querían estar allí. La moral era terrible. El abuso de drogas era rampante. La deserción era común. Los oficiales eran corruptos. El mantenimiento del equipo era deficiente. Los soviéticos intentaron librar una guerra de guerrillas con tácticas convencionales. Bombardearon aldeas, ocuparon ciudades, pero no pudieron controlar el campo. Los muyahidines, financiados por Estados Unidos y Pakistán, se adaptaron en emboscaban convoyes, derribaban helicópteros. Hicieron que la ocupación fuera insostenible. El ejército soviético no podía ganar, y a medida que pasaban los años, la guerra reveló todo lo que estaba mal en el sistema soviético. Corrupción, incompetencia, brutalidad que creaba más enemigos, problemas de suministro y fracaso de liderazgo. El 15 de febrero de 1989, el último soldado soviético cruzó el puente para salir de Afganistán. La derrota expuso que el poder militar soviético era un mito. El ejército invencible había sido vencido por granjeros con rifles, y una vez que esa reputación murió, el imperio murió con ella. Europa del Este observaba. Si los soviéticos no podían derrotar a Afganistán, ¿cómo podrían mantener a Europa del Este? En 2 años, el muro de Berlín cayó. El Pacto de Varsovia se disolvió. Para diciembre de 1991, la Unión Soviética dejó de existir. El patrón, reputación militar intacta a pesar de los problemas internos. Afganistán expuso la verdad, siguió una cascada de derrotas. El imperio colapsó 3 veces. Roma, Francia y la URSS. Ese fueron 3 superpotencias militares. 3 colapsos completos, todos siguiendo la misma secuencia. Y ahora está sucediendo de nuevo. Vamos a desglosar el patrón explícitamente, porque una vez que veas las 6 etapas, entenderás exactamente dónde se encuentra Estados Unidos ahora mismo. Etapa 1 en apogeo del poder militar. El ejército es genuinamente dominante. Tecnología avanzada, entrenamiento superior,
moral fuerte. El reclutamiento es fácil. El equipo es de última generación. Los enemigos temen la confrontación. Los aliados confían en las garantías. Esta es fuerza real, no solo reputación. Roma en el 100 después de Cristo, Francia en 1918, la URSS en 1945 y en Wuhan en 1991. Etapa 2 AN. Comienza el declive interno. El declive comienza silenciosamente. Los recortes presupuestarios se disfrazan de eficiencia. El reclutamiento se vuelve más difícil. Se bajan los estándares para llenar las filas. El equipo envejece, pero el reemplazo se retrasa. La calidad del entrenamiento disminuye, la burocracia crece. La innovación se ralentiza. Pero estos problemas se ocultan al público. Los generales afirman que todo está bien. Roma en el 250 después de Cristo, Francia en 1925, la URSS en 1970. En 2005, etapa 3 AN. La reputación se mantiene a pesar de la debilidad. La reputación del ejército sigue intacta, pero la capacidad ha disminuido significativamente. Los enemigos todavía respetan el nombre, los aliados todavía confían en las garantías, pero internamente, los líderes saben que hay problemas serios. La preparación es cuestionable, la moral es débil. La brecha entre la reputación y la realidad está creciendo. Roma en el 370 después de Cristo, Francia en 1938, la URSS en 1978, en 2020, etapa 4 ANUN. Primera gran derrota expone la realidad. El ejército se enfrenta a una prueba que debería pasar fácilmente y fracasa. La derrota puede ser una sola batalla o una campaña fallida, pero revela la verdad AN. El ejército invencible no es invencible. La brecha entre reputación y realidad queda expuesta. Los aliados cuestionan las garantías, los enemigos ven debilidad. La reputación que se mantuvo durante décadas muere de la noche a la mañana. Roma en el 378 después de Cristo, Adrianópolis. Francia en 1940, la invasión URSS en 1989, retirada de Afganistán NINJU. En 2021, retirada de Afganistán etapa 5. Cascada Oji de Jotaos. Los aliados abandonan. Después de la primera gran derrota, siguen otras. Cada derrota es peor que la anterior. Los aliados buscan alternativas. Algunos cambian de bando. Los enemigos ponen a prueba los límites en todas partes. El ejército, una vez temido, se convierte en un interrogante. ¿Pueden defender algo? Las garantías se vuelven inútiles. La esfera de influencia del imperio se reduce rápidamente. Roma del 400 al 450 después de Cristo, múltiples saqueos. Francia inmediatamente después de 1940, el imperio no pudo sostenerse. S. De 1989 a 1991, Europa del Este se fue. Etapa 6.M. El imperio no puede proyectar poder en C. Acabó. El ejército es demasiado débil para defender los intereses del imperio. Las bases extranjeras se cierran. Los aliados se van. Los enemigos actúan sin miedo. El imperio se retira a su territorio central. La era de dominio ha terminado. La superpotencia se convierte en una potencia regional o colapsa por completo. Roma, en el 476 después de Cristo, Francia, permanentemente después de la Segunda Guerra Mundial. La URSS, en 1991, Wuhan, en el futuro. 6 etapas a 3 imperios la siguieron por completo. Roma tardó 100 años, desde la etapa 4 hasta la etapa 6. En Francia tardó 1 año. La URSS tardó 2 años. Cada colapso es más rápido que el anterior, en el patrón es claro. La secuencia es idéntica. Y Estados Unidos está en la etapa 4 ahora mismo. Déjame mostrarte por qué la evidencia es abrumadora. La etapa 1 fue en 1991. La guerra del Golfo. En el ejército de Han Jun destruyó al cuarto ejército más grande del mundo en 100 horas. Armas de precisión, poder aéreo abrumador y dominio total caracterizaron el apogeo del poder militar estadounidense. El mundo nunca había visto algo así. Estados Unidos podía librar 2 guerras importantes simultáneamente y ganar ambas. Esa era la doctrina. Esa era la capacidad. Esa fue la etapa 1. En la etapa 2 comenzó discretamente alrededor de 2005
En las guerras de Irak y Afganistán se prolongaban, el ejército estaba al límite, el equipo se desgastaba más rápido de lo que podía ser reemplazado. El presupuesto de defensa era masivo, pero la mayor parte se destinaba a operaciones, no a modernización. La producción del F-22S interrumpió, la armada se redujo de 600 barcos a menos de 300. El ejército se redujo, pero todos decían que estaba bien en nos. Estábamos volviendo más eficientes. La tecnología estaba mejorando. Era calidad sobre cantidad. Para 2020, habíamos llegado a la etapa 3. La reputación del ejército estadounidense seguía intacta. China no nos desafiaba directamente. Rusia era cuidadosa. Nuestros aliados todavía confiaban en nuestras garantías de seguridad. La OTAN creía que Estados Unidos los defendería. Japón y Corea del Sur dependían de la protección estadounidense. Taiwán confiaba en que intervendríamos si China invadía, pero internamente los problemas se acumulaban. El reclutamiento se estaba volviendo más difícil. Se estaban bajando los estándares. El equipo estaba envejeciendo. Los bombarderos B-52, que entraron en servicio en 1955, seguían volando. ¡Eso fue hace 70 años! Estamos usando bombarderos más viejos que los abuelos de la mayoría de los pilotos. La armada se había reducido a 290 barcos, la más pequeña desde antes de la Primera Guerra Mundial, mientras que la armada de China había crecido a más de 350 barcos. El ejército estaba recortando su fuerza activa, pero la reputación se mantuvo. Todos seguían creyendo que el poder militar estadounidense era inigualable. Luego llegó agosto de 2021 en Afganistán. 20 años, $2 billones. El ejército más avanzado de la Tierra contra los talibanes. Una fuerza sin fuerza aérea, sin marina, sin satélites y sin armas avanzadas. Entrenamos al ejército afgano durante 2 décadas. Los equipamos, los financiamos. Le dijimos al mundo que podían mantener el país. Los talibanes tomaron el control en 11 días. El ejército afgano que pasamos 20 años construyendo colapsó de inmediato. Los talibanes entraron en Kabul el 15 de agosto. Las escenas en el aeropuerto fueron un caos en afganos cayendo de los aviones. El ejército estadounidense llevando a cabo una evacuación de pánico. 13 militares estadounidenses muertos en un atentado suicida. El último C-17 despegó el 30 de agosto, dejando atrás miles de millones en equipo en helicópteros, vehículos blindados, armas, gafas de visión nocturna. Armamos a los talibanes con equipo más avanzado del que tienen la mayoría de nuestros aliados. Esta fue la etapa 4. Esta fue la Adrianópolis de Estados Unidos, nuestro momento en que la brecha entre la reputación y la realidad quedó expuesta. No pudimos derrotar a los talibanes. Después de 20 años, perdimos. El ejército más poderoso de la historia fue vencido por una insurgencia con rifles y explosivos improvisados. Y al igual que Roma después de Adrianópolis, al igual que Francia después de 1940, al igual que la URSS después de Afganistán, el mundo se dio cuenta. China observó, Rusia observó, Irán observó y vieron debilidad. Pero no es solo Afganistán. Las señales de advertencia están por todas partes. Repasémoslas, porque cada indicador que apareció antes de los colapsos militares de Roma, Francia y la URSS está en alerta roja para Estados Unidos ahora mismo. Crisis de reclutamiento. El ejército de He Han no está alcanzando sus objetivos de reclutamiento por un 25%. Envejecimiento del equipo. Los bombarderos B-52 Seon de la década de 1950. Los misiles nucleares Minuteman III son de 1970. La edad promedio de los aviones de la Fuerza Aérea es de 28 años, la más alta de la historia. Los barcos se mantienen en servicio décadas después de su vida útil de diseño. El portaaviones USS Nimitz tiene 48 años y sigue desplegado. No estamos reemplazando el equipo lo suficientemente rápido, porque las adquisiciones están rotas por encima del presupuesto. Con retraso, el programa F-35, él eleva 15 años de retraso y $183.000 millones por encima del presupuesto, y todavía tiene problemas. Mientras tanto, China está construyendo barcos más rápido de lo que podemos contarlos. Lanzaron 3 portaaviones en el tiempo que nos tomó construir 1. Reducción de la estructura de fuerza. La Armada tiene 290 barcos. China tiene más de 350. Hemos pasado de 41 submarinos de ataque a 49, mientras que China tiene 66 y está construyendo más.
El ejército se ha reducido de 566.000 soldados en servicio activo en 2010 a 452.000 hoy. La Fuerza Aérea tiene menos aviones que en cualquier otro momento desde su creación. Somos más pequeños, más viejos y estamos más sobrecargados que nunca. Problemas de preparación: solo el 50% de los cazas de la Fuerza Aérea están listos para la misión en un momento dado. Eso significa que la mitad de la flota está en tierra por mantenimiento o reparaciones. Los barcos de la Armada pasan menos tiempo en el mar, porque los retrasos en el mantenimiento son muy graves. Las horas de entrenamiento se están recortando para ahorrar dinero. El ejército está menos preparado para luchar ahora que en cualquier momento desde la década de 1970. Problemas presupuestarios disfrazados por grandes cifras. El presupuesto de defensa supera los 800.000 millones de dólares. Suena masivo, pero la mayor parte se destina a costos de personal, beneficios y operaciones. Solo el 20% se destina a adquisiciones y modernización. Estamos gastando más, pero obteniendo menos. Y como tenemos compromisos en todas partes, no podemos concentrar fuerzas en ningún lugar. No somos fuertes en ninguna parte, porque estamos dispersos por todas partes. Erosión de la ventaja tecnológica. China tiene misiles hipersónicos que pueden hundir portaaviones. Todavía no tenemos una defensa contra ellos. Rusia tiene tecnología de interferencia que interrumpe nuestras comunicaciones y GPS. Nuestros drones están siendo derribados en Ucrania. La ventaja tecnológica que definió el dominio militar estadounidense durante 30 años está desapareciendo. Otros países nos están alcanzando y en algunas áreas nos han superado. Problemas de moral y políticos. Las tasas de suicidio en el ejército están en máximos históricos. La retención es un problema. Los mejores oficiales y suboficiales se van a trabajos en el sector privado. La confianza en el liderazgo está disminuyendo. Las guerras culturales se libran dentro del ejército. Las divisiones políticas están afectando la cohesión de las unidades. Este es el tipo de podredumbre interna que destruyó las legiones romanas y las divisiones soviéticas. Y aquí está el indicador más crítico: la reputación todavía nos sostiene. Nuestros aliados todavía confían en las garantías estadounidenses, pero están empezando a cubrirse las espaldas. Arabia Saudita está haciendo tratos con China. Los Emiratos Árabes Unidos están comprando armas rusas. Corea del Sur está desarrollando su propio disuasivo nuclear porque no están seguros de que Estados Unidos los defienda. Europa habla de autonomía estratégica, lo que significa que ya no confían en que los protejamos. La reputación que ha mantenido a nuestros enemigos cautelosos durante 80 años se está resquebrajando. Y una vez que se rompa por completo, entraremos en la etapa 5. La etapa 5 es la cascada. Una vez que los enemigos crean que el poder militar estadounidense está vacío, lo pondrán a prueba en todas partes simultáneamente. China se mueve sobre Taiwán. Rusia avanza más en Ucrania o en los países bálticos. Irán cierra el estrecho de Hormuz en Corea del Norte. Actúa contra Corea del Sur en resento, y Estados Unidos no puede responder a todo. No tenemos suficientes barcos, suficientes aviones, suficientes soldados, suficientes arsenales de armas para luchar en múltiples teatros a la vez. Nuestras simulaciones de guerra muestran que perdemos contra China en un conflicto de Taiwán. Hemos ejecutado los escenarios docenas de veces. Perdemos, no porque el ejército de China sea mejor, sino porque no podemos llevar suficientes fuerzas allí lo suficientemente rápido. Y una vez que perdamos un solo portaaviones, una vez que China demuestre que puede hundir barcos estadounidenses, toda la ilusión del dominio naval estadounidense morirá. Este es el patrón desarrollándose en tiempo real. Estamos en la etapa 4. La retirada de Afganistán fue nuestro momento de Adrianópolis, en el momento en que el mundo vio que el poderío militar estadounidense no es lo que solía ser. La etapa 5 está llegando múltiples desafíos en múltiples teatros, aliados abandonando las garantías de seguridad estadounidenses, enemigos actuando sin miedo y Estados Unidos descubriendo que no puede defender todos sus compromisos. La cronología en Roma tardó 32 años desde Adrianópolis hasta el saqueo de Roma en la URSS. Ese tardó 2 años desde Afganistán hasta el colapso. Francia tardó 6 semanas desde la invasión hasta la rendición. El patrón se acelera cada vez porque el mundo se mueve más rápido. La información se difunde instantáneamente y los enemigos pueden coordinarse globalmente. ¿Cuánto tiempo le queda a Estados Unidos? Quizás 5 años, quizás 10, pero la dirección es clara. Y una vez que comience la etapa 5, la etapa 6 llegará rápidamente.
Porque una vez que comienza la cascada, una vez que los aliados se cubren y los enemigos atacan, el imperio no puede mantener su posición. Las bases se cierran, los compromisos se abandonan, el ejército se retira para defender el territorio nacional y la era del dominio global estadounidense termina. Esto no es inevitable, pero detenerlo requiere algo que ninguna potencia militar en declive ha hecho jamás: admitir el problema, aceptar la realidad y reestructurarse fundamentalmente antes del colapso. Roma no lo hizo. Francia no lo hizo. La URSS. Ese no lo hizo. Todos creyeron que su reputación lo salvaría. Todos pensaron que eran diferentes. Todos descubrieron que no lo eran. Al patrón no le importa el excepcionalismo. El patrón se basa en las matemáticas. No puedes mantener un imperio global cuando tu ejército se está debilitando por dentro. No puedes proyectar poder en todas partes con una fuerza cada vez menor. No puedes mantener la preparación cuando el equipo envejece y el reclutamiento falla. No puedes confiar en la reputación una vez que esa reputación se demuestra falsa. 3 veces este patrón ha destruido a superpotencias militares. Roma, Francia y la Unión Soviética creyeron que su poder militar era permanente. Cada uno ignoró las señales de advertencia. Cada uno confundió reputación con capacidad y cada uno colapsó cuando la realidad finalmente los alcanzó. Estados Unidos está siguiendo el mismo patrón, mismas señales de advertencia, misma negación, misma trayectoria. Estamos en la etapa 4 de 6. La retirada de Afganistán fue nuestro momento de la verdad. La etapa 5 es la cascada de derrotas. La etapa 6 es el fin del dominio militar estadounidense. La pregunta no es si esto sucederá. El patrón dice que sí. La pregunta es cuán rápido. Y si alguien está dispuesto a aceptar la realidad antes de que sea demasiado tarde, si esto te ha dado una perspectiva diferente sobre el verdadero estado del poder estadounidense, suscríbete. Porque cuando empiece la etapa 5, cuando comience la cascada, querrás entender qué pasó y por qué. El patrón está escrito en la historia, y la historia dice que no somos la excepción.